Amado Gil, nuestro colega de radio y televisión Martí. Señor, muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí. Willy Allen, abogado de inmigración, amigo de la casa. Primero, bienvenido. Gracias por invitarme. Y segundo, arranco con las tres palabritas que están en la boca de muchas personas y que ha llevado incluso a que arriesguen la vida gente tratando de salir a toda velocidad de Cuba: ley de ajuste. ¿Está en riesgo? ¿No está en riesgo? ¿Qué tanto es el riesgo si existe? Hay quienes dicen que no termina el año viva, o por lo menos como existe actualmente esa ley. Las personas que dicen eso no han leído la ley y no han leído lo que ocurrió en el año 96. La ley de ajuste cubano, aunque las personas no lo sepan, fue abrogada por el Congreso en 1996, fue eliminada. Entonces quedó eliminada como parte de la reforma migratoria de los Estados Unidos, pero quedó continuando la aplicación del ajuste cubano bajo la ley de la democracia con Cuba. ¿Qué ocurre? El Congreso ya tomó acción, el Congreso ya la eliminó y se la puso en las manos del presidente, que el presidente tiene que notificarle al Congreso que Cuba tiene un gobierno democrático, que fue electo en unas elecciones libres, transparentes y representativas. Y cuando eso ocurra, el ajuste cubano cae y ya no existe. O sea, y yo no creo que eso va a ocurrir. Eso por ahora no va a ocurrir. Ahora mi pregunta es, ¿está escrito de esa forma que debe existir una elección democrática en la que el presidente básicamente es como el aval de que eso fue una elección libre? Así está hecho y definida por el ajuste, la ley de la democracia con Cuba, que fue preparada, escrita y aprobada el mismo año que la reforma migratoria eliminó el ajuste cubano. Todo ocurrió en el 96. Lo que es obvio que muchas personas se han olvidado de esa parte de la historia y de la ley de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué puede cambiar? Amado y yo conversamos antes de que comenzara el programa. Y mira, del año 1966 al año 1999, todo cubano que entraba por la frontera, todo cubano que tocaba a pie, no podía legalizarse por el ajuste cubano. El ajuste cubano por 33 años no le aplicó a ese grupo. Esas personas, después del año 99, por decisión ejecutiva, permitió que cualquier entrada en los Estados Unidos por un cubano se considerara una entrada legal, y empezaron a otorgarle parol a todos los cubanos que llegaban por tierra o que se presentaban una casilla de migración en la frontera. Que eso generó un incremento enorme de la llegada a través de la frontera por México, sobre todo. Claro, mira, en este momento, cuando tú miras, las estadísticas te dicen que casi 40.000 cubanos están entrando a los Estados Unidos legalizándose por el ajuste cubano, 20.000 por las 20.000 visas que Cuba le regala a Cuba. Que Estados Unidos le regala a Cuba. Que Estados Unidos le regala a Cuba, y que tampoco es razón por la cual el ajuste cubano no se puede eliminar. Amado, independientemente, y lo que me quieras decir, por supuesto, de lo que piensas del tema de la ley de ajuste, pero ¿en qué dirección apuntas tú a lo que comienza mañana? ¿Qué crees que es lo más realista que surja de esta primera etapa de conversaciones? Bueno, de la ley de ajuste cubano solamente quisiera agregar, y es fascinante el tema, ¿no?, que muchos de los programas de inmigración, de llegada de cubanos a través de parol, por ejemplo, las reclamaciones familiares que están llegando a los Estados Unidos, cuando le dan un parol a la familia de ese núcleo, es gracias a la ley de ajuste cubano. Si se pudo hacer un bombo en Cuba, los bombos estos del sorteo, el bombo cubano, como le llaman, pueden entrar esas personas gracias a la ley de ajuste cubano. O sea, la ley de ajuste cubano no es solamente, hay que verlo en un contorno o en un entorno de mucho más allá de lo que es el manejo de los cubanos que están llegando. ¿Qué pasaría si se quita la ley de ajuste cubano y siguen llegando cubanos? Entrarían en un limbo legal dentro de los Estados Unidos que no hay forma de resolverlo. Que por cierto, ya existe un limbo legal para miles de cubanos desde hace décadas, ¿no? Exactamente, pero bueno, no voy a meterme en el tema de Willy Allen. Mira, basado por lo menos en lo que está puesto en las agendas. El primer día de conversación va a ser un tema migratorio. ¿Qué se va a estar hablando en esos temas migratorios? Más o menos lo que se ha estado hablando siempre. Quizás lo más importante es cuando llegue el segundo día, estaríamos hablando ya del jueves, cuando la delegación de Estados Unidos y la de Cuba tratarán de acordar lo que es la parte logística de la embajada. Por ejemplo, la agenda. Facilitar visa a diplomáticos estadounidenses que quieran ir a Cuba, eliminar el número de diplomáticos estadounidenses, el límite de diplomáticos que puedan estar en la embajada, seleccionar... Y viceversa, ¿no? Bueno, claro, no, yo estoy hablando de lo que se va a hablar ahora sobre lo más... Mira, lo más complicado es trabajar dentro de Cuba. Lo más complicado es lograr del gobierno cubano. Lo más simple es que Estados Unidos le dice, bueno, si tú me das esto y tú me das estas condiciones, yo te voy a dar esto. Incluso puede darle algo
algo que el gobierno cubano no dé. Lo hemos visto en estas negociaciones Claro, y muchas claro, cosas, ¿no? claro. Ha dado más de lo que realmente está dando el gobierno cubano en sentido general. O sea, yo creo que esta primera ronda aquí no va a entrar a discutirse, ni vamos a hacer campaña en contra del embargo, ni vamos... Yo creo que esta primera ronda... Ni cuándo va a haber elecciones, Ni cuándo, no, libres, para nada. nada de eso. No, yo no creo que en la segunda ni en la tercera tampoco vaya nada de eso. Todavía, ni la sexta ni la séptima quizás. Pero bueno, yo lo que sí creo que en esta se van a solucionar problemas logísticos, más bien logísticos, en cuanto a cómo van a funcionar las sedes diplomáticas de ambos países. Es una situación nueva, pero sobre todo es una situación donde hay diplomáticos estadounidenses dentro de Cuba, en un régimen totalitario, en un régimen policíaco, en un régimen que todo lo ve desde el punto de vista de espionaje y contraespionaje. O sea, yo creo que esa es la parte más difícil, incluso el movimiento de los diplomáticos dentro de Cuba, que puedan chequear y visitar provincias. Yo creo que eso es más bien lo que va a quedar establecido en esta primera ronda. Un par de cosas que han surgido de Cuba, una de ellas de esta reunión de congresistas, incluyendo representantes y senadores, con gente de la dictadura y también con disidentes. Y dentro de los disidentes, disidentes de los disidentes, porque, no es un juego de palabras, hay un grupo de disidentes que respalda la iniciativa del presidente Obama y hay un grupo de disidentes que no está de acuerdo. Pero esta es la senadora por el estado de Michigan, Debbie Stabenow, hablando del tema. Of course, the long-term goal is to create not only relationships economically, through research, through commerce, but to create, through information and transparency, the ability for the Cuban people to have the freedom that they need and deserve as persons. Y esto es lo que dicen algunos cubanos en las calles de La Habana. Que se abran más negociaciones todavía y que empiecen a arribar todo el turismo, que se amplíe el mercado como tal, lo que es la entrada de alimentos, la entrada de piezas de repuesto, la entrada de todo un mercado grande que nosotros necesitamos que se abra aquí en Cuba. Bueno, que mejoren todas las negociaciones, que mejoren y que mejore el país. Para bien, claro. Sí, tenemos la esperanza de que no se ponga peor, porque ya en ese caso, mejor que se retiren de la isla oficialmente. ¿Cómo la ves, Willy? Mira, estoy de acuerdo con la persona que estaba hablando al principio. Cualquier tipo de negociación, que existan más negociaciones. Mira, por más de 50 años no hemos tenido ningún tipo de contacto. En este momento, quien está preocupado es el gobierno de Cuba. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo va a estar la infraestructura cubana, los hoteles, los taxis, el movimiento? ¿Cómo van a poder mantener cierto contacto cuando van miles de turistas más? Cuando va a ser más difícil. El turista americano no está acostumbrado a que lo lleven como oveja a diferentes lugares. Está acostumbrado a tener un camino más abierto cuando viaja. Y al principio, nada más que por la aventura, tú vas a tener miles de personas que van a querer ir a Cuba. Y eso va a llevar a más contacto entre las personas, menos control del gobierno. El que tiene que estar preocupado por los pasos que el gobierno americano ha dado y por lo que el gobierno americano le ha ofrecido es el gobierno de Cuba. Ahora, ¿por qué sospecho que en las negociaciones entre representantes de la nación todavía más poderosa del planeta y los representantes de una dictadura en una pequeña isla en el Caribe, las mejores cartas en términos de la duración y el contenido de esas conversaciones la tienen los dictadores? Bueno, claro, lo tienen los dictadores porque los dictadores no rinden cuentas. O sea, el gobierno cubano no tiene a quién rendirle cuenta. El presidente Barack Obama tiene que rendir cuenta, lo que va a hacer esta noche, tiene que rendir cuenta, pero además de eso tiene que negociar políticamente con su propio Congreso, tiene presiones de la comunidad, tiene presiones de su partido, presiones políticas. Eso no existe en las dictaduras. O sea, ¿a quién le tiene que rendir cuenta Raúl Castro? Absolutamente a nadie. Se reúne con un equipo de personas y dice, se va a hacer esto y punto. O sea, por eso las dictaduras en este tipo de negociaciones siempre son mucho más efectivas, desafortunadamente, que las democracias, por esa sencilla razón. Pero sí. No, otro detalle, porque no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntártelo. Respondiste impresionado con lo que decía el primero de los cubanos que estaba allí, por lo que significa el impacto que ha habido. ¿En qué? Mira, yo creo que si algo, por lo menos yo, trabajando en Radio Martí, Televisión Martí, es el contacto diario con la gente en Cuba.
más allá de los disidentes de la sociedad civil, de los activistas, más allá que son personas mucho más preparadas políticamente, que tienen más conocimientos, etc. Si algo a mí me ha dejado impresionado de esto es el impacto psicológico en el cubano de a pie. O sea, la gente tiene una expectativa, la gente está esperando que cambie algo. No quiero ser yo el que mate esos deseos de la gente, porque yo siempre digo que todo va a llegar hasta donde el gobierno cubano quiera. ¿Y por qué digo esto? Porque durante más de 5 décadas se ha llegado hasta donde el gobierno cubano quiere. El gobierno cubano, si detecta que su poder político está en juego, separa absolutamente todo. Lo que decía Willie Allen tiene mucha razón. La preocupación ahora está de parte del gobierno cubano. Bueno, ¿cuántos turistas vamos a recibir? ¿Cuántas líneas aéreas van a poder aterrizar? ¿Vamos a permitir los cruceros? 1.000, 2.000 gente caminando por el casco histórico de La Habana, pero también 3.000 en un crucero que paró en Santiago de Cuba caminando por allá sin el control de esa gente. El gobierno cubano le teme a esto. Históricamente el gobierno cubano le ha temido más, le teme más a las políticas de acercamiento que a las políticas de aislamiento. Basado en eso, hay que ver, esto está empezando. No sabemos hasta dónde va a llegar el gobierno cubano. A lo mejor da el portazo y todos estos programas, entonces volvemos aquí, te digo. ¿Te acuerdas cuando te dije que todo depende del gobierno cubano hasta donde quiera llegar? Por eso es que de cierta manera estoy un poco pesimista, pero al mismo tiempo estoy optimista de ver la alegría que hay dentro de Cuba. La gente cree que va a haber un cambio real y eso es bueno. Claro. Eso es bueno, esa perspectiva es buena que se sienta dentro de Cuba. Señores, un gusto tenerlos aquí. Gracias por invitarme. Muy, pero muy amables. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes algo que, por cierto, se incorpora a este tema, que es lo que dijo el activista Elizardo Sánchez en Cuba, hablando de más presos políticos. Entregamos al senador Leahy y a otros una lista con 24 nombres de presos cubanos por motivos políticos, que llevan varios de ellos más de 20 años en prisión, con el pedido de que hagan gestiones, aprovechando este canal de contacto entre los dos gobiernos, en favor de la excarcelación por razones humanitarias. Y ahora sí vamos a un paréntesis.